Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Navarro, soy abogado y esta tarde vamos a hablar de la autorización por circunstancias excepcionales de arraigo laboral. Bien, estamos ya aquí en la hoja informativa y nos dice que es una autorización de residencia temporal que se concederá a los extranjeros que se hallan en España y hayan tenido relaciones laborales durante un mínimo de 6 meses. ¿De acuerdo? Ese es el supuesto general. Entonces, si vamos a los requisitos, bueno, son un poco los de siempre. No se pueden tener antecedentes penales ni procedimientos de expulsión en España o en otro país de la Unión Europea. No se puede ser ciudadano de la Unión Europea porque si no se nos aplicaría el régimen comunitario. Y entonces ya vamos a la documentación concreta, que es bastante escasa, pero es necesario hacer alguna precisión sobre alguno de los documentos. Bien, vemos que tenemos que aportar la solicitud, el pasaporte, la documentación acreditativa de haber estado en España durante 2 años. Básicamente esto es el certificado histórico de empadronamiento. Ese es el documento ideal. Si no tenemos ese documento, podemos aportar, aquí nos dice, otros documentos que justifiquen la presencia en España. Por ejemplo, un parte de urgencias por haber sido atendido en la sanidad pública, documentación similar de este estilo. Pero ya digo que lo ideal es tener ese certificado de empadronamiento histórico en vigor, recordemos, 3 meses de caducidad desde que se expide por el ayuntamiento. Luego tenemos que tener el certificado de antecedentes penales traducido y legalizado del último país donde hayamos estado. Y lo más importante de toda esta solicitud y la razón de existir de esta solicitud es acreditar esa existencia de relaciones laborales que han de haber durado como mínimo 6 meses. ¿Y cómo acreditaré yo eso ante la subdelegación del Gobierno en la Oficina de Extranjería? Bien, pues como vemos aquí lo haremos o bien con una resolución judicial o bien con un acta de conciliación en vía judicial. Este es el primer apartado. Resolución judicial se refiere básicamente o bien a una sentencia judicial que nos reconozca esa relación laboral de mínimo 6 meses, o bien un auto judicial en el que se recoja o se homologue un acuerdo entre las partes, entre el empresario y el trabajador, en el que se reconozca como mínimo que se ha tenido una relación laboral de 6 meses. Sobre estos documentos conviene decir que los juzgados son bastante exhaustivos al emitirlos, es decir, la sentencia judicial siempre la vamos a obtener después de un juicio. Si nos es favorable y hemos aportado prueba, pues nos darán la razón y eso se recogerá en una sentencia, que una vez sea firme, es decir, que ya no se pueda poner recurso, no servirá para esta autorización por arraigo laboral. En el caso del auto que homologa acuerdos entre partes en vía judicial, aquí es donde los juzgados son más reticentes y ponen más la lupa porque quieren evitar que se hagan acuerdos fraudulentos. Entonces se va a mirar muy bien por parte de los juzgados que es un acuerdo entre dos partes reales, y si hay una transacción de dinero porque, por ejemplo, se debían salarios, pues se va a hacer el seguimiento de que ese salario realmente se paga. Tanto aquí, sobre todo en los autos que homologan acuerdos, los juzgados son muy exigentes, con cierta razón. Y el siguiente documento que también nos puede acreditar esa relación laboral que haya durado como mínimo 6 meses es esto: la resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de inspección de trabajo. Es decir,
la resolución firme de inspección de trabajo en la que se reconoce esa relación laboral. Ya Inspección de Trabajo es consciente de que hay estas situaciones y ya emiten notificaciones específicas en estos casos para facilitar que el extranjero pueda acudir a la subdelegación del gobierno, a la oficina de extranjería, y obtener su autorización por arraigo laboral. Ya es consciente y lo que decimos, emiten resoluciones específicas, documentos específicos para esos extranjeros, como mínimo aquí en Cataluña, no sé, en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, este es el documento más importante y este es en el que va a tener que luchar más el extranjero, obviamente, porque un extranjero que está en situación irregular en España, que además está siendo explotado por otra persona, quizás es muy fuerte utilizar el término de explotación, pero bueno, sí que es verdad que hay un cierto aprovechamiento de las circunstancias legales de esa persona en el país, ¿no? Hay cierto aprovechamiento. Además, no es secreto que los puestos que ocupan las personas extranjeras son aquellos que los nacionales no quieren hacer. Por lo tanto, se ha de ser muy cuidadoso con esto, las empresas tienen que ser muy cuidadosas con esto, tienen que luchar contra esta irregularidad y hacer siempre contratos. Si no se puede contratar a esa persona, a ese candidato, a esa persona, porque no tiene papeles, lo que hay que hacer es intentar regularizar a esa persona. Intentar buscar a un abogado de extranjería que regularice a esa persona y por lo tanto se le puede hacer ese contrato. Obviamente las empresas, pues quizá eso sea demasiado trabajo para algunas de ellas. Pero lo que no puede hacerse es fomentarse pues, las estancias irregulares. También es verdad que en este aspecto convendría hacer algún tipo de reforma legal, pero bueno, eso ya digamos que excede un poco el objetivo de este vídeo. Y nada, esperamos que os haya sido de utilidad. Tenéis mis datos en la descripción del vídeo y al final en una pequeña diapositiva que sale. Y espero que, como digo, que os haya sido mucha de utilidad. Y buenas tardes, que vaya muy bien.